Creo que con ustedes ya hemos tenido mayor interacción. Me presento, soy el doctor Carlos Pérez Díez. Eh, He estado para servirles y cualquier cosa, cualquier duda, por favor me lo hacen saber. Y vamos a iniciar. El tema de hoy va a ser manejo de Recording in tejidos progress. periodontales de prótesis parcial fija. Y vamos a iniciar con los objetivos de aprendizaje. Dentro de los objetivos de aprendizaje que tenemos sobre este tema es diagnosticar primero biotipos gingivales mediante métodos clínicos reproducibles. Qué tipo de encía es la que maneja su paciente y dependiendo de eso va a ser el método que vamos a utilizar para el manejo de tejidos periodontales. Seleccionar agentes hemostáticos según su compatibilidad química. Esto depende del material que vamos a utilizar de impresión y qué agente químico utilizaremos para el manejo de los tejidos. Ejecutar un protocolo paso a paso de la técnica de doble hilo. Más adelante vamos a profundizar más sobre la técnica de doble hilo. E identificar interacciones críticas entre materiales e impresiones en el entorno oral. Control de saliva, el control de algunos defectos óseos y todo esto vamos a seguir viendo. Bueno, ¿qué es una impresión definitiva? Con respecto a la impresión definitiva, la toma de impresión no es solo un acto aislado, sino el resultado de una fase preprotésica exitosa. ¿A qué nos referimos con esto? Tenemos que estar viendo el acondicionamiento de los tejidos, la salud periodontal previa que tiene que estar garantizada, no podemos tener inflamaciones gingivales y el control absoluto de la salud oral. Por ejemplo, en esta imagen, en la primera, como podemos ver, la inflamación no es un paciente que tenga gingivitis, problemas periodontales. Y en la segunda imagen, en la imagen de abajo, ya es un paciente, el mismo paciente preparado para la toma de impresión final, donde ya se colocó el hilo retractor. Más adelante vamos a profundizar sobre esto, solo estamos viendo la salud periodontal. Una impresión aceptable debe capturar con precisión todos los aspectos del diente preparado. Prerequisitos de salud tisular. La salud gingival es perfecta e indispensable para el éxito de una impresión final. ¿A qué nos referimos con esto? Por eso insistimos tanto en los provisionales bien contorneados, la ausencia de inflamación y placa, el control de trauma durante la preparación. De lo contrario, podemos tener ciertos defectos dentro de nuestras preparaciones o restauraciones finales, que es como se observa en las imágenes. Podemos encontrar inflamación gingival alrededor de la restauración, márgenes mal adaptados a una restauración final y restauraciones sobrecontorneadas. Como podrán ver, la restauración sale sobre los tejidos periodontales y sobre su línea de terminación, haciendo acumulación de placa, produciendo problemas en el paciente que va a haber al final recesión, inflamación y ese tipo de problemas que sí afectan a la hora de la estética y la estética final de nuestras restauraciones. Hay una analogía muy clara dentro del libro que tenemos que buscar, la analogía del foso del castillo. Vamos a verlo un poquito más adelante. Pero lo que necesito y que necesito que tomen en cuenta es de que necesitamos un espacio mínimo entre nuestra preparación, nuestra línea de terminación y nuestros tejidos gingivales de 0.2. Este 0.2 milímetros es el mínimo para el material de impresión, de elección. Generalmente todo nuestro material de impresión en prótesis fija nos enfocamos más en los materiales elastoméricos, por lo cual este es el mínimo necesario para que fluyan los tejidos. Con respecto al control del medio oral, uno de nuestros principales problemas es el control de la saliva y la humedad. Casi todos los materiales elastoméricos son hidrofóbicos. ¿Qué quiere decir esto? De que definitivamente no se llevan con el agua. Entonces, si tenemos líquidos dentro de nuestro entorno oral, pues ya sea saliva, fluido crevicular, se traduce esto a defectos en nuestra impresión final. Entonces, no toleran ni desplazan la humedad, estos materiales. La humedad genera vacíos o defectos. Los poliéteres son los únicos con tolerancia relativa. Más adelante vamos a profundizar un poco unos materiales de la toma de impresión. Esto se traduce a este tipo de defectos que son burbujas en nuestras impresiones.
¿Qué quiere decir esto? No se secó con suficiente porque tenía tenía saliva todavía alrededor de la preparación, tenía fluido crevicular y nos puede producir este tipo de efectos. Aquí podemos ver otra vez un par de defectos que son burbujas, y estas burbujas es el negativo de una gota de saliva alrededor de nuestra pieza, fluido crevicular, sangre incluso. Dentro de los protocolos de aislamiento podemos dividirlo en tres fases. Eh, por favor, no sé si voy muy rápido, si van surgiendo dudas, háganmelo saber. Eh, pero por el momento vamos. Aislamiento relativo, creo que ustedes ya lo conocen. El aislamiento relativo básicamente son rollos de algodón y eyector. En esta imagen podemos ver cómo podemos colocar dos rollos de algodón alrededor de nuestras preparaciones y el eyector al fondo, entre la lengua. Este es un ejemplo mandibular de un corte transversal en lo que podemos ver el eyector, el los rollos de algodones y todo esto para el control de saliva y de que en el momento de tomar nuestra impresión, perdón, eh, la saliva no sea un problema. Este es el mismo ejemplo. Podemos ver en la imagen algodón y eyector. Y a un lado un espejo para retraer la lengua. Otro de los métodos evacuadores que mencionan durante el libro es el Bidoper. Este es un dispositivo que retrae lengua, retrae, se coloca al fondo en el istmo de las fauces y al mismo tiempo va reabsorbiendo toda la saliva. Otro de los métodos es el Isolate, que es un speed ejector, muy bueno, es transparente, incluye luz, es eyector y al mismo tiempo retrae lengua y se coloca al fondo de las fauces para que no se vaya el líquido dentro de la cavidad oral y no nos afecte. Otro de los métodos es la anestesia local. ¿Por qué? ¿Alguien que me pueda decir cuál es la razón por la de que la anestesia local puede funcionar como, permítanme un segundo ustedes, como, como un protocolo de aislamiento, como método de retención de fluido crevicular y saliva? Si no me levantan la mano, voy a empezar a preguntar al azar. Porque hay vasoconstricción. Sí, muy buena observación. Esa es una de las razones. Otra, saber, la alumna Ilse Chojoj. Ilse se encuentra. Tal vez por el bloqueo nervioso o es lo mismo que lo del vasoconstrictor. Pues básicamente esas son las dos razones. El bloqueo nervioso, ¿sí? ¿Por qué? Porque al utilizar hilo retractor en tejidos gingivales puede generar cierta molestia. Eh, entonces, un paciente con dolor, con molestia y con incomodidad tiende a salivar más, número uno. Número dos, la vasoconstricción, muy buena observación, porque al vasoconstrictir los tejidos periodontales o los tejidos alrededor de nuestra preparación, el fluido crevicular disminuye claramente por la vasoconstricción. Entonces eso puede ser reutilizado a nuestro favor. Buenas observaciones ambas. Siguiente. Para el control de saliva hay se puede utilizar medicamentos. Son medicamentos anticialólogos. Eh, Son utilizados para el control mecánico de la saliva cuando el algodón, cuando todos estos métodos no son suficientes. Esta es una opción. Principalmente utilizamos estos tres medicamentos, que es el propatenelino bromuro, el glicopirrolato y el sulfato de atropina. Son medicamentos que se tienen que utilizar con cautela.
¿A qué me refiero con esto? Está contraindicado en pacientes con glaucoma y con problemas cardíacos. ¿Por qué? Porque estos medicamentos pueden aumentar la presión intraocular y pueden producir taquicardia. Entonces, si se pueden utilizar, se recomienda utilizarlo con cautela o evitarlos, ¿no? Bueno, la siguiente parte, vamos a iniciar con el diagnóstico del biotipo gingival. Dependiendo de los autores que nosotros veamos, podemos clasificar el biotipo hasta dentro de tres partes. Para fines prácticos lo vamos a dividir en dos, que es biotipo fino y biotipo grueso. ¿Cómo vamos a identificar eso? Vamos a utilizar una sonda periodontal. En el biotipo fino, si se dan cuenta, el tejido alrededor de la encía, al introducir la sonda periodontal, se vuelve prácticamente transparente. Pueden ver dónde está la sonda. Entonces esto lo vamos a clasificar como un biotipo fino. Y el biotipo grueso, la sonda periodontal no se traduce. Entonces, esto va a ser muy importante porque dependiendo de esto va a ser el método de retracción gingival que vamos a utilizar. Otra de las razones es la línea de terminación gingival. Creo que ustedes esto ya lo tienen bien claro. Cuando nuestra terminación es supragingival, ubicada de 1 a 2 milímetros por encima del margen gingival. Este es uno de los ejemplos. Esta es una preparación en un taipodonto. Podemos ver, está la encía, el contorno de la encía y alrededor eh, nuestro margen gingival, siguiendo paralelo al margen de la encía. Esto se considera supra. Yuxta gingival, ubicada a nivel del margen de la encía. Este es uno de los ejemplos, podemos ver a la misma altura que su terminación gingival. Y subgingival, ubicada a 0.5 milímetros, perdón, en el interior del surco gingival. Este es uno de los ejemplos. Entonces, ¿por qué va a ser importante? Porque para nosotros va a ser importante el manejo de tejidos en terminaciones yuxtagingival y subgingival. Supragingival no va a ser necesario la retracción de tejidos, ya que esto está encima de estos tejidos, no nos afecta en nada, y a la hora de tomar una impresión, claramente el laboratorio va a tener muy claro dónde termina nuestra preparación, dónde queremos que inicie nuestra restauración. En los tejidos periodontales, cuando utilizamos yuxta y subgingival, al momento de tomar una impresión, si no utilizamos un adecuado manejo de tejidos, nuestra preparación no va a saber, el laboratorio no va a saber dónde termina, dónde inicia nuestra restauración, eso puede ser traducido mal la adaptación y un montón de fallas dentro de nuestras impresiones. Bueno, con respecto al material instrumental auxiliar, esto es lo que ustedes ya conocen, que es el instrumental de examen estéril, que son el espejo, explorador, pinza de algodón, el empacador de hilo, vamos a profundizar ahorita más adelante, un vaso de vapen, tijeras, gasas estériles y mucho ojo. Esto ya está subido al Classroom. Esto es la lista de materiales que necesitamos para el laboratorio que tendremos sobre manejo de tejidos. Solo se los estoy enseñando, ustedes tienen que verlo dentro del Classroom, ahí está especificado. Bueno, les mencioné el empacador de hilo. El empacador de hilo tiene que tener un diseño especializado para penetrar el surco sin desgarrar. Este es un empacador de hilo, este es uno de los ejemplos. Se recomienda que tengan que tener puntas delgadas y anguladas. ¿Por qué? Porque si utilizamos puntas gruesas eh, puede dañar los tejidos periodontales. Entonces el objetivo es utilizar una punta delgada, no tan delgada como para que tenga filo y pueda cortar, pero tampoco tan gruesa para que al momento de empacar eh, pueda romper fibras, ¿verdad? Funciones de desplazamiento lateral y control de fluidos, acomodación precisa del hilo retractor. Este es un ejemplo, es un empacador de hilo dentado, como podrán ver en la ampliación. Eh, Mucho se recomienda el dentado porque este puede ayudarnos a que se enrede junto con el hilo retractor. Sin embargo, también existen lisos y la función es la misma. Es para empacar el hilo y colocar el hilo dentro de la encía. Vamos a verlo ahorita más adelante en la técnica.
Mi recomendación antes de comprar su hilo, su empacador de hilo, es que se aboquen a su profesor de mesa y les enseñan las opciones y adaptarnos a la recomendación de cada uno, ¿verdad? Vamos a hablar sobre los agentes químicos para la retracción gingival. Eh, a lo largo del tiempo en la odontología se han utilizado distintos agentes químicos. En la actualidad, antes se utilizaba ácido sulfúrico, cloruro de zinc y epinefrina racémica. En la actualidad tenemos otros materiales, pero estos son materiales de que se están en desuso debido a los problemas que podían generar el paciente, como por ejemplo recesiones gingivales, necrosis tisular. En la actualidad, el agente químico más utilizado es el cloruro de aluminio. Esta es una de las presentaciones, es el Viscostat, es de Ivo Clark, si no estoy mal. Eh, es excelente para control de fluidos. Una de sus razones principales de la que se utiliza es que no pigmenta los tejidos. Ya vamos a ver por qué mencionamos esto más adelante. Fácil de usar y eficaz, menor daño tisular, es seguro en utilizar en una concentración menor a 25, de 25 o menor, ideal para controlar fluido clavicular, que se evita utilizar en concentraciones del 60% porque puede generar necrosis tisular. Este es el mismo ejemplo. Quiero que miren, la presentación, la jeringa roja es la presentación grande y estas solo se rellenan las presentaciones pequeñas que trae unas pequeñas jeringas. Cada una de estas jeringas trae unas puntas con pelos o microfilamentos en la punta que nos sirve para la aplicación de este material. Es un material viscoso, es gel y si se dan cuenta es transparente. Se coloca en toda la línea de terminación y esto nos va a ayudar a que disminuya el fluido clavicular, el sangrado, incluso la salivación. Sulfato férrico. El sulfato férrico es la segunda opción más utilizada en la actualidad. Es altamente eficaz para hemorragias rebeldes. Es un control demostático potente. Eh, una de sus desventajas forman coágulos negros, debe lavarse profusamente, puede teñir provisionales de acrílico por lo mismo de los coágulos negros, si tiene un efecto colorante sobre los tejidos, puede inhibir la polimerización de poliéteres si no se lava adecuadamente, por eso insistimos en el lavado profuso. Este es el mismo ejemplo, es de la misma casa comercial que el anterior, simplemente es otro hemostático. La misma forma, si se dan cuenta, jeringas pequeñas, microfilamentos al final del aplicador. Y en las imágenes podemos ver las manchas negras alrededor de los tejidos. Esto es lo que le estaba mencionando sobre la formación de coágulos y por lo mismo que puede teñir provisionales y sus restauraciones. Consideraciones biológicas y alternativas. Hay otras opciones aparte de los que estamos mencionando. Insisto, en las primeras opciones son estos, pero también existe el clorhidrato de tetrahidrosolina al 0.05% y el oximetazolina al 0.05%. Son fármacos que de uso que lo utilizan los otorrinos y también los oftalmólogos. Son gotas y se puede utilizar para este tipo de cosas. Insisto, nuestra primera opción va a ser primero los que ya mencionamos. Advertencias sobre las dentinas, sobre los astringentes. Son estables en pHs muy bajos, pero que sean pHs muy bajos se traslada de que sí puede haber ciertos problemas dentro, no problemas, sino que ciertas consecuencias dentro de los tejidos alrededor. Entonces, por eso dentro de eso son la eliminación del barrido dentinario o smear layer. Creo que ustedes ya lo conocen o lo han visto en operatoria. Por lo mismo puede abrir los tubulillos dentinarios y aumenta la sensibilidad postoperatoria. Pues estos son consecuencias tratables con el lavado profuso y lo que hemos mencionado. Dentro de lo que mencionamos es la del declive el uso de la epinefrina racémica, es de que en la actualidad ya no se utiliza, era un vasoconstrictor muy utilizado, pero tendía a generar taquicardia en pacientes y entonces estaba contraindicado en pacientes con problemas cardíacos. Y ya tenemos otro tipo de astringentes, simplemente antes se utilizaban estas. Estas son fotografías
tomado con un microscopio de barrido, en la que en la primera fotografía, la fotografía A de la esquina superior izquierda, podemos ver cortes en dentina, donde se mira una pequeña capa del smear layer que estaba mencionando. Si se dan cuenta, los tubulídeos dentinarios están obturados y todo, y esto nos puede ser utilizado a nuestro favor dependiendo del sistema adhesivo que utilizamos, y eso lo han visto ustedes ya en operatoria dental. En la esquina superior derecha miramos el mismo tejido, pero con 30 segundos de la utilización de astringentes. Si se dan cuenta, los tubulídeos dentinarios todavía están semiobturados. Luego a los 2 minutos se tienden a ver ya los tubulídeos dentinarios relativamente abiertos. Creo que se nos va a acabar el tiempo ahorita y ya vamos a enviar el link de la siguiente clase. Si se nos corta, estén atentos, el doctor ahorita les va a enviar el siguiente link. A los 10 minutos completamente desobturado a los tubulídeos. Entonces esto se traduce a que puede tener sensibilidad postoperatoria el paciente, por lo mismo de que el pH dentro de estos agentes hemostáticos es muy bajo y muy útil, pero se necesita utilizar a pHs muy bajos para que sea funcional. Bueno, para la clasificación de los hilos se clasifican de 3 maneras. Los tejidos anudados, la morfología es esta, su comportamiento es flexible y expansión controlada, la indicación de uso rutinario y es fácil de colocar. Trenzados son los más utilizados. Si gusta vamos a pausar ahorita esta y continuamos en la siguiente porque ya me está anunciando. Bueno, tenemos 5 minutos, creo, todavía. Bueno, continuamos, perdón. Respecto a los trenzados, son los más utilizados. 8 minutos ya. ¿Qué más? ¿Perdón? 8 minutos de acá. Bueno, yo creo que podemos ya avanzar un poquito más. Los trenzados tienen una consistencia rígida. Hay que tomar en cuenta que estos duplican su tamaño con la humedad, riesgo de trauma. Entonces, solo que tomarlo en cuenta. ¿Por qué? Porque por eso estamos clasificando el biotipo gingival, estamos viendo de qué manera los tenemos que utilizar a manera de que seleccionemos el hilo correcto del calibre correcto. Ahorita vamos a ver lo de los calibres. Son muy utilizados para surcos amplios y tejidos firmes. Y los tipo lana no tienen memoria elástica, son planos, no se deshilachan y estrechez extrema del surco. Para eso utilizamos todo. Esos son respecto a los calibres. Esta es una de las presentaciones que utilizamos en los Ultra Pack. Vienen en clasificación desde 3 ceros, 2 ceros, 1 cero. Y llegamos hasta una clasificación de número 3. Si se dan cuenta, empezamos de 3 ceros, es el calibre más fino. Luego siguiente es 2 ceros, 1 cero. Luego ya nos saltamos a 1, 2 y 3. Los que utilizamos de excelencia son entre 3 ceros y 1 cero, dependiendo de la situación. Pero 3 ceros y 2 ceros idealmente. Creo que para no quedarnos a media vamos a parar ahorita en esta y continuamos ahorita en la siguiente. Nos conectamos todos ahorita en el otro link. Yo creo que el doctor ya envió el siguiente link.